Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Hoy os traigo un vídeo que viene pues cargadito, como viene siendo habitual, ¿no? En esta sección semanal. Y vamos a hablar, pues entre otras empresas, de Meta, vamos a hablar de Microsoft, Alibaba, Nvidia, vamos a hablar de MTD, o incluso vamos a hablar también de alguna empresa de supermercados como Walmart, o también de Warren Buffett, también vamos a hablar de su último movimiento. Bueno, pues no os quito más tiempo, os recomiendo ver el vídeo hasta el final y empezamos. La primera noticia pues tiene que ver con Meta, y es que Meta parece que está emitiendo bonos por 10.000 millones de dólares. Es la primera oferta de bonos que realiza la compañía. Esto es algo habitual pues en grandes empresas tecnológicas. De hecho, aquí en la propia noticia nos dicen que Meta es la única de las grandes empresas tecnológicas que no tenían deuda en sus libros. Bueno, ahora sí que va a tener, ¿no? Porque va a emitir estos bonos. ¿Y con qué finalidad se emiten estos bonos? Pues aquí nos hablan que busca recomprar acciones propias y también pues para potenciar las inversiones para renovar su negocio. Ya sabéis, pues todas las inversiones en inteligencia artificial que está haciendo, también en el metaverso. La siguiente noticia pues la compartí ayer con vosotros en un vídeo de formato corto de estos shorts de YouTube, que bueno, he decidido que voy a empezar a hacer pues con noticias así que sean cortitas, y también tiene que ver con Meta y en concreto con la aplicación de WhatsApp de Meta. Decía Zuckerberg que van a hacer unos cambios pues para mejorar la privacidad, y en concreto nos hablaba de 3 cambios. El primero de ellos es que se te va a permitir salir de los chats de grupo, ¿no? De los grupos de WhatsApp, sin que ponga que has abandonado el grupo. También el segundo de los cambios que van a hacer es que vas a poder hacer que cuando estás usando la plataforma de WhatsApp, la aplicación de WhatsApp, no aparezcas en línea, como ya sabéis que vienes apareciendo pues en estos momentos. Y también pues el otro cambio que van a hacer es, en estas imágenes que son de una única apertura, pues lo que van a hacer es evitar que se puedan hacer capturas de pantalla. Entonces, pues bueno, 3 cambios que mejoran la privacidad. Seguimos hablando de Meta porque hay otra noticia más, y en este caso pues es un suspenso de una adquisición que iban a hacer de la empresa de realidad virtual Withing. Entonces parece que pues por el tema de la Comisión Federal del Comercio están buscando bloquear el acuerdo, y entonces esta adquisición de Meta pues no se va a llevar a cabo. Dejamos Meta de un lado y ahora toca hablar de Warren Buffett, este famoso inversor que a través de Berkshire pues sigue ampliando acciones o su participación en acciones de Occidental Petroleum, que es esta empresa de la que se está hablando mucho últimamente y de la cual ya posee más del 20% de las acciones en circulación. Entonces, pues no sé muy bien qué verá Buffett en esta empresa, que es una empresa cíclica, pero lo cierto es que, como veis aquí, ya tiene el 20,2% de la empresa. Seguimos avanzando y toca hablar de una adquisición de otro gigante de Estados Unidos, que es Amazon, y es una adquisición importante. Aquí veis que es por 1.700 millones de dólares. Y es que Amazon adquirirá el fabricante de aspiradoras Roomba por lo que os decía, 1.700 millones de dólares, o lo que es pagar $61 por cada acción de iRobot, que es la empresa que fabrica pues estas aspiradoras de Roomba, ¿no? Entonces, bueno, es una de las adquisiciones más importantes de Amazon y no es la única. Recientemente también ha hecho alguna más. Pasamos a la siguiente empresa y es otro gigante también de Estados Unidos, que es Walmart, la empresa de supermercados pues más grande del mundo, y es una empresa más que se suma a los recortes de plantilla. En este caso pues está despidiendo a cientos de trabajadores. Aquí nos dicen que está eliminando cientos de roles corporativos en un esfuerzo de reestructuración, según personas familiarizadas con el asunto, y esto nos lo comunica una semana después de que el gigante minorista advirtiera sobre la caída de sus beneficios. Bueno, la siguiente empresa de la que vamos a hablar pues es una empresa francesa que es Airbus, y es un fabricante de aviones, uno de los 2 gigantes que hay, ¿no?, junto a Boeing. Y en este caso pues hay que hablar sobre la cancelación de un contrato con Qatar Airways, y es un contrato bastante grande. Aquí nos hablan de que se han cancelado pues el contrato de 19 aviones que estaban valorados aproximadamente en 7.000 millones de dólares. Y esos 7.000 millones de dólares pues en la noticia nos pone que es el precio al que están tasados esos aviones antes de los grandes descuentos que los fabricantes de aviones hacen a sus clientes. Pero bueno, aún así es un contrato gigantesco de 19 aviones que se le ha cancelado. Entonces también era noticia esta semana. Bueno, chicos, hago una pequeña interrupción pues para recordaros que si os gusta que siga haciendo este tipo de vídeos, si queréis apoyar el canal, pues no os cuesta nada dejar un me gusta aquí abajo, ¿vale? Es totalmente gratis. Y también recordaros que si no estáis suscritos al canal todavía, pues podéis suscribiros para no perderos
futuros vídeos. Y ahora sí, seguimos con las noticias. Toca hablar de Coinbase, que es este exchange de criptomonedas, esta especie de broker, ¿no?, en el que se intercambian criptomonedas, que es muy famoso y que cotiza en bolsa. ¿Y por qué es noticia Coinbase? Pues porque firmaba una asociación con BlackRock, con esta gestora de activos que es la más grande del mundo. Y firmaban una asociación comercial para, pues, poder comercializar criptomonedas dirigidas a clientes institucionales. El intercambio de criptomonedas Coinbase Global dijo el jueves que se asoció con BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, para brindar a los clientes institucionales acceso a servicios de custodia y comercio de criptomonedas. Las acciones de Coinbase pues rebotaron bastante en cuanto se conoció esta noticia y bueno, creo que es algo interesante, por eso lo comparto con vosotros. Pasamos a la siguiente noticia. Toca hablar de Mastercard y Visa, dos empresas del sector de pagos que controlan prácticamente pues todo el mercado, ¿no?, junto a American Express. Ya hemos hablado en el canal de estas dos empresas y salía la noticia de que suspenden lazos con el brazo publicitario propietario de Pornhub, Mindweg. Esto se producía después de una demanda que planteó dudas sobre si las firmas de pago, Mastercard y Visa, podrían facilitar la pornografía infantil. La siguiente noticia pues tiene que ver con el gigante fabricante de vehículos eléctricos Tesla. Y bueno, la noticia es que se ha aprobado un split de 3-1, por lo que el precio de sus acciones pues no nos han dicho la fecha, ¿vale? Pero pronto podemos intuir que se dividirá entre 3 y eso pues las dejaría cotizando cerca de los $300, porque están cerca de 900 actualmente. Ya sabéis que un split no tiene ningún cambio a nivel fundamental. Entonces, pues noticia sobre Tesla. Pasamos a la siguiente empresa, que es Microsoft y Unity, y en este caso pues es una asociación. Como nos dicen aquí, esto está extraído del blog oficial de Microsoft. Unity elige a Azure como su socio en la nube. Las empresas trabajarán juntas para permitir que los creadores lleguen a sus audiencias en Xbox y PC. La siguiente noticia pues tiene que ver con Warner Bros. Discovery. Ya sabéis que Warner Bros. Pues es una escisión por parte de AT&T que se realizó recientemente y a la vez se fusionó con la empresa Discovery, formando pues una nueva empresa. Ya hablamos de ello en el canal y revelan que tienen planes para un servicio de transmisión gratuito. Pasamos a hablar de la empresa china Alibaba, de la cual pues os subí los resultados, el resumen de los resultados recientemente, ¿vale? Lo tenéis por el canal y si me acuerdo os lo dejo aquí en la descripción. También tenéis por los resultados de Amazon y de muchas otras empresas. Y bueno, aprovecho para comentaros que de todas estas empresas que os he ido subiendo vídeos de resultados, pues he hecho un vídeo que dura unos 8 minutos y os lo subiré el fin de semana, que es un resumen pues de todo lo importante que se ha dicho de esas empresas, ¿vale? Entonces, por si no queréis ver esos vídeos que duran 20-25 minutos cada uno, os he recopilado de las 5 empresas, que son Louis Vuitton, Amazon, Alibaba, Meta y Alphabet, ¿vale? Pues os he recopilado todo lo importante en un vídeo de 8 minutos que lo tendréis el fin de semana. Así pues, si no tenéis tanto tiempo, pues por ejemplo para ver los vídeos podéis estar informados pues en muy poco tiempo. Y ya os digo, hablo pues en torno a 1 minuto y medio, una cosa así, de cada una de las empresas. En la noticia de Alibaba es que reducían su fuerza laboral en 10.000 empleados aproximadamente a cierre del trimestre, lo que deja a la empresa con 245.000 empleados. Pues ya veis, otra empresa más que parece que se está centrando en mejorar la rentabilidad y parece pues que están, para ser más eficientes, pues están empezando a despedir gente. No es la única empresa en la que hemos visto esto. Ya veis que cada semana os hablo de alguna empresa que recorta su plantilla. La siguiente noticia pues tiene que ver con la famosa consultora Accenture, que es una empresa también gigante y que seguro que muchos de vosotros conocéis. Y en este caso es de una adquisición, que es de una empresa que se llama Romp, y nos dicen que ha adquirido esta empresa para impulsar las capacidades de transformación de marca y mejorar la experiencia del cliente en el sudeste asiático. Bueno, no hay muchos detalles sobre la adquisición, pero sí que nos hablan de la empresa Romp, de qué es, y nos dicen que es una agencia de marca y experiencia en Indonesia reconocida por su talento creativo y servicios innovadores en branding, marketing creativo y desempeño. La medida fortalecerá la capacidad de Accenture Song para ofrecer experiencias de marca creativas y tecnológicas para clientes en todo el sudeste asiático. Y nos dicen pues que esta empresa había trabajado con marcas, algunas de ellas muy grandes, como por ejemplo Danone, Kimberly-Clark o incluso aquí nos mencionan Google. Interesante adquisición por parte de Accenture. Otra empresa que era noticia es Nvidia, esta empresa del sector de los semiconductores, que se desplomaba bastante pues tras presentarnos los datos de ventas del segundo trimestre. Como nos ponen aquí en este informe, pues presentaron 6,7 billions en ingresos, 6.700 millones, que es un 19% menos que el año pasado, le han caído bastante los ingresos,
Pero es que la cosa es que los analistas esperaban que nos presentase unos ingresos de 8,1 billón, 8.100 millones. Es decir, que la empresa nos ha presentado 1.400 millones menos en ingresos que lo que estimaban los analistas, que es bastante, ¿vale? Hay una diferencia considerable entre las expectativas y lo que se ha presentado finalmente. La compañía, pues en parte nos decía que culpa de la caída es que la industria de los videojuegos pues parece que está decayendo, y es un poco a lo que le echaban la culpa. Yo supongo que también tendrá que ver toda la parte de criptomonedas, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que nos decía la empresa. Os dejaré la noticia como siempre hago, ¿vale? Os voy a dejar todos estos enlaces de estas noticias en la descripción del vídeo, aquí abajo, para que lo podáis consultar vosotros con calma, porque aquí vemos las noticias de forma muy rápida, porque no quiero hacer un vídeo muy largo, en modo de resumen, pero luego si queréis profundizar en alguna de estas noticias, yo os dejo siempre en la descripción todos los enlaces. Y pasamos a hablar de la última empresa de la que vamos a hablar hoy en este vídeo, y es MTI Food, que es una empresa también bastante seguida por la comunidad, porque, bueno, es una empresa que ha estado, no sé si sigue estando actualmente, en los fondos de True Value, y bueno, pues Alejandro Estebarán pues es una de las personas más seguidas por la comunidad, y entonces pues cuando habla de alguna empresa como puede ser esta, pues mucha gente la conoce gracias a él, y entonces pues hay cierto interés. Y en este caso era de una nueva adquisición por parte de esta empresa, en concreto de la empresa BBQ Holdings, por 17,25 dólares por acción, o un total van a pagar por la empresa de 200 millones de dólares estadounidenses. En dólares canadienses pues 257 millones. Ya sabéis que el dólar canadiense pues vale menos que el dólar estadounidense. Bueno, y aquí nos hablan un poquito pues qué es lo que hace esta empresa. BBQ Holdings es un franquiciador y operador de restaurantes informales y de comida rápida. Opera pues en 37 estados de Estados Unidos, en Canadá y Emiratos Árabes. Así como pequeño resumen. El precio que han pagado por la adquisición, pues suponiendo que la empresa vaya a hacer un EBITDA, como nos ponen aquí, de entre 25,5 y 27,5 millones de dólares, pues sería que han pagado entre 7 y 8 veces EBITDA aproximadamente. Que bueno, no sería un mal precio, pero la verdad es que yo no conozco esta empresa y no sé si realmente es una buena adquisición o no. Eso ya es trabajo de cada uno, pues investigarla, ¿no? Pero el precio pagado parece que no es muy descabellado. Así que nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como os he dicho antes, este fin de semana tendréis ese vídeo resumen que os recomiendo ver, porque ya os digo que en 8 minutos os voy a dar un montón de información, por si no habéis visto los otros vídeos. Y lo que os he comentado antes, recordad que podéis apoyarme dejando un like, que es gratis y a mí me ayudáis un montón y no os cuesta nada. Y podéis suscribiros al canal, pues si no queréis perderos futuros vídeos. Un saludo y hasta la próxima.